¿Cómo hacemos para aprender cosas nuevas? ¿Cómo hacemos ahora de grandes que nos cuesta mucho más que de chiquitos? ¿En quiénes confiamos? ¿Confiamos en los que proponen un camino de aprendizaje, de ir incorporando la data y de practicarla? ¿O en los que nos proponen los caminos del atajo, del hack, los caminos simplificados, los que dan esos resultados ya? No es fácil la respuesta. Realmente no es fácil si somos honestos con nosotros mismos, porque hoy el mundo va muy rápido, las cosas cambian muy rápido, todo ya, casi que no tenemos tiempo ni para pensar, mucho menos disfrutar. Y también hay muchas cosas que se pintan como accesibles ya, ahí al alcance de la mano, sin esfuerzo. Y yo tengo que confesar que un poco esa mirada a veces me tienta, porque van pasando los años y cada vez valoro más mi tiempo y mi energía. Y me parece que es justamente por eso que cada vez que tenemos que aprender algo nuevo, nos cuesta mucho justificar todo el costo de oportunidad que viene de la mano de el tiempo y la energía que le vamos a tener que invertir para aprender esa cosa nueva. Y no estoy hablando de la motivación, creo que la motivación no existe. Hice otro video hablando de ese tema y te lo dejo acá abajo en la descripción. Creo que siempre va a haber esfuerzo y fricción cuando le estamos pidiendo a nuestro cerebro que nos dé más energía para hacer algo nuevo. Es algo hasta evolutivo y bioquímico, no hay demasiada vuelta que darle. De lo que hablo es de lo que podríamos lograr si podemos resistir ese impulso del atajo tan tentador, si podemos convencer ese Muppet que tenemos en la cabeza, que nos habla todo el tiempo, que quiere todo ya, que tal vez no hay tanto beneficio detrás de esa promesa de la instantaneidad. Y no estoy hablando de una cuestión moral o de un deber ser, estoy hablando de una cuestión que es muy visceral, que se siente acá en el cuerpo. Pero hay un tema, esa sensación nunca aparece con el atajo y tampoco aparece al principio. Esa sensación solo aparece después. Esa sensación aparece del otro lado del desafío, del otro lado de nuestras inseguridades, del otro lado de la incomodidad. Aparece una vez que atravesamos eso que alguna vez describía muy bien Joseph Campbell, nuestra travesía del héroe. Pasa en las películas, pasa en la vida, como decía TNT. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. Entonces, tal vez una mejor pregunta sería no cómo aprender a hacer cosas nuevas, sino cómo aprender a hacer cosas nuevas y cómo aprender a hacerlas bien. Y no porque sí o porque alguien nos baja línea que tiene que ser así, sino porque hay algo muy interesante ahí. Hay una sabiduría acumulada y hay una sensación muy linda que justifica todo ese proceso. Ahora, para aprender a hacer cosas nuevas y para aprender a hacerlas bien, no alcanza ni con nuestra voluntad, ni con toda nuestra energía, ni con nuestra pasión. Para aprender a hacer cosas nuevas y para aprender a hacerlas bien, necesitamos aprender el lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? La técnica. ¿Importa tanto, en serio, aprender la técnica? ¿Qué es lo que realmente nos da? Tal vez los que pasaron por colegios técnicos lo tengan más en claro, no fue mi caso. En mi caso, esto lo empecé a entender un poco más cuando me metí con esto de los videos. De chico siempre me fascinó el mundo audiovisual. Me encantaba contar historias, me encantaba ver historias, me fascinaban las películas, me encantaba capturar momentos. Pero el tema fue que cuando me empecé a meter de lleno con esto de los videos, me empecé a dar con una frustración muy grande, porque sentía que tenía ganas de transmitir cosas, sentía que había alguna emoción o algún sentimiento que quería transmitir, quería contar mejores historias, pero no sabía cómo. O sea, tenía ideas de lo que quería transmitir, pero no encontraba la forma de materializarlo. Lo que me estaba faltando era el lenguaje. Recién cuando dejé de esquivarle a la técnica y dije, ok, me tengo que meter de lleno en este mundillo si lo quiero hacer en serio, tengo que entender los frame rates, tengo que entender los códecs, tengo que entender los encuadres, la regla de los tercios, la luz, los focos, los filtros. Recién cuando dejé de esquivar la técnica, ahí pude un poco correr el telón de lo que podía llegar a ser creativamente capaz. Baby, you move me like a movie. You groove me like a groove. You're doing something to me. And I wanna be the one, wanna be the one for you. Sigo estando lejos, pero ahora empiezo a sentir que de a poquito me van gustando cada vez más mis resultados. Y creo que hay algo clave en el proceso creativo, que es que cuando queremos empezar a hacer algo nuevo, casi nunca arrancamos por la técnica. En general, arrancamos por nuestra curiosidad. Y está bien que sea así, siempre fue así. Yo creo que lo que pasa es que al principio, cuando estamos aprendiendo algo, la técnica puede sentirse como una especie de antítesis de nuestra expresión creativa, como si fuese una jaula. Y por eso muchos la terminamos esquivando. Pero lo que fui descubriendo en mi proceso creativo con este tema de los videos es que
Justamente pasa lo contrario, la técnica no apaga la creatividad, la técnica la potencia, es la que le da de alguna manera un formato a nuestra expresión creativa. Un tocayo mío, que pintaba bastante bien, alguna vez dijo: aprendé las reglas como un profesional para después poder romperlas como un artista. Yo creo que a veces, por lo denso que puede sentirse al principio incorporar toda esta data nueva, terminamos confundiendo la técnica con rigidez. Pero la técnica no encierra, la técnica libera. O sea, nos da toda la estructura para que después la improvisación tenga sentido. La técnica da un marco para que, como decía Picasso, después podamos saber qué romper y qué desafiar. Yo creo que le hicimos mala fama a la técnica. Creo que la vemos como un rejunte de pasos fríos y calculados en vez de lo que realmente es, que es el lenguaje que nos permite traducir el carácter intangible de nuestras ideas, nuestra imaginación y nuestra creatividad en algo real y concreto. Por eso sí, me parece que es muy importante aprender la técnica cuando queremos aprender a hacer cosas nuevas, y sí creo que nos da mucho a cambio de todo ese tiempo y energía que le invertimos para aprenderla. Porque nos lleva a lugares que son mucho más interesantes y mucho más potentes que los que nos podría llevar esa curiosidad inicial, que es importante, pero que es fugaz y que si no la alimentamos dura poco. Por eso aprender la técnica es una cosa, fogonearla de verdad es otra. Hold one hand steady and the other hand pulls and creates a spark. Un par de chispas, eso es todo lo que tenemos al principio cuando queremos empezar algo nuevo, y lo queremos empezar para crear, para conectar, para emprender, para lo que sea, pero es eso, un par de chispas. Pero no es tan fácil convertir esa chispa en fuego, mucho menos mantenerlo vivo cuando las cosas no salen como esperábamos. Cualquiera que haya intentado prender un fueguito de cero entiende esto, o sea, para armar este fogón necesitamos aprender la técnica. La técnica es lo que mantiene ese fuego vivo y también lo que le da consistencia en el tiempo a nuestra creatividad, porque puede que nos salga algo bien una vez de casualidad, pero sin técnica no hay consistencia. La técnica es la diferencia entre hacerlo bien una vez de casualidad, porque tuvimos suerte, y hacerlo bien cada vez y cada vez mejor. La semana de entrega en la FADU. Semanas de entrega. Un par de detalles constructivos. Un par de detalles constructivos para Construcciones 1. Cuando estaba estudiando arquitectura aprendí que el diseño no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para cumplir un fin. Y me parece que con la técnica pasa un poco lo mismo, porque es el medio que oxigena nuestra creatividad, porque al incorporarla nos permite tener los cimientos sólidos como para poder sostener esos resultados en el tiempo. Y cuando empezamos a dominar la técnica, empieza a aparecer algo muy importante, que es la habilidad. Esa que muchas veces, con tal de evitar todo el esfuerzo y el tiempo que es necesario invertir para adquirirla, vemos a otras personas que tienen habilidad y lo tildamos de talento natural, pero por suerte esa habilidad que podemos controlar no viene ni del talento natural ni del azar, viene de entender cómo funcionan las cosas y empezar a dominarlas. Ahí empiezan a llegar los resultados. Otro tipo de resultados. Mejores resultados, los que queríamos. Mejores tomas, mejores pinceladas, mejores diseños, mejor composición, mejores prosas, mejor edición. Y de vuelta, no por arte de magia o suerte, sino porque tenemos la técnica. La técnica nos da los cimientos que sostienen esos resultados. Y con esos cimientos sólidos podemos construir más pisos y subir a otro nivel. Porque cuando repetimos una técnica estamos apuntando a algo que hoy parece un poco de moda, que es apuntar a hacer las cosas bien, apuntar a la excelencia. Pero bueno, si lleva tanto tiempo, si lleva tanto trabajo, si requiere de tanta energía y no se puede a través de los atajos, ¿por qué le apuntaríamos a la excelencia? Bueno, Brad Stulberg capaz tiene una respuesta. The way that I define excellence, I'll start there, is what I just said, involved engagement in something worthwhile that aligns with your values and goals. Según Stulberg, apuntarle a la excelencia es lo único que en la vida nos trae algo mucho más duradero y preciado que la felicidad, que muchas veces es muy efímera. Apuntarle a la excelencia nos trae eso que Jagger se desesperaba por encontrar y nunca podía. Ahora, si forzamos la técnica, aun si es duro al principio, pero la forzamos, ya está, ya vamos a llegar a ese lugar que promete Stulberg. Bueno, esa fue la pregunta que me hice al año y medio de estar entrado en la carrera de arquitectura, cuando me invadieron las dudas de si seguía o no con la carrera. Y no eran dudas respecto de si tenía la capacidad para aprender la técnica o de bancarme la carrera, que era dura. Era una cuestión mucho más profunda, era más de fondo la cosa. Esa noche llegué a casa y le dije a mi viejo hablar, un poco con miedo de decepcionarlo y
otro poco con la ilusión de que me dijese qué hacer, que me resolviera el problema. Y mi viejo me sentó y me dijo, mira, Pablito, yo no te puedo decir qué hacer con tu vida. A mí lo único que me importa es que seas feliz. Lo que sí te puedo decir es que lo que sea que elijas, apuntá a quererlo y apuntá a hacerlo bien. Es lo único que en la vida te va a traer satisfacción. Y hoy siento que mi viejo ya entendía lo que entendía Stulberg. Ese año terminé la cursada, rendí las materias, le puse un monito y dejé arquitectura. Dejé no porque la carrera fuera difícil, que lo era, ni porque las noches de entregas fueran eternas, que también lo eran. Tampoco dejé porque no me gustara arquitectura o diseño, porque me sigue fascinando. Y mucho menos dejé porque tuviese claro qué era lo próximo que tenía que seguir, porque no lo tenía y sabía que lo iba a tener que explorar. Dejé porque me di cuenta que haber sido bueno de chiquito con los Legos no era suficiente, que me faltaba algo para quererlo y para hacer las cosas bien, algo que otros y otras en el pasado tuvieron y que los hicieron grandes. Y porque me di cuenta que había algo que yo no tenía y que sin eso la técnica no florece. I never took lessons to play the drums. I learned how to do it on my bed by listening to fucking Rush records and punk rock. So the first time, I took one drum lesson and he's like, how do you hold your sticks? Yeah, you know, that's not how you're supposed to hold them. I'm like, okay, I don't have $30 an hour for me to sit there and relearn everything that I've learned. So the same with guitar. I took a couple guitar lessons and then I wound up playing, and I play guitar the way I do it. I don't know what any of the chords really are. I know the basic chords. Varias veces lo escuché a Dave Grohl decir eso, ¿no? Que él nunca estudió música formalmente, que él nunca aprendió la técnica, sino que solamente escuchó los discos más legendarios del rock una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Puede ser que Grohl no haya tenido una educación formal, pero me parece que a su manera absorbió la técnica. Porque la técnica se filtra en esa repetición. Algunos la aprenden en, no sé, conservatorios o con profesores particulares, y otros, como Grohl, lo hacen más a la fuerza de oído, de observación y de pasión. Salvando las enormes diferencias que tengo con Dave Grohl, a mí de chico me pasó algo parecido con la batería. Aprendí la rítmica escuchando mis discos favoritos una y otra vez. Y después, más tarde, ya mirando fascinado y casi obsesionado, tratando de copiar la sutileza rítmica de La Bestia de Carter Beauford y la forma de tocar demoledora del eterno Taylor Hawkins. Fui de los primeros fans en Argentina, no tengo dudas. Desde el primer disco nadie los conocía y tuve que esperar como 2 meses para que el flaco de la esquinita me trajera el CD de afuera. De a poco, sin tomar una sola clase de batería, la técnica fue permeando muy de a poquito, como un goterito. Y empecé a practicar y a practicar. Arranqué primero con lo que tenía a mano, las cacerolas y los cucharones de madera de mi vieja, y al poco tiempo, después de que mi vieja se cansara de que le destruyera el juego de cocina, llegó ella, mi primer amor. Y ahí los cucharones se transformaron en unos hermosos Big Firth odiados por todo el barrio de Devoto. Play, rebobino, play, rebobino, play, rebobino, una y otra vez practicando la técnica, escuchando esos cassettes que más tarde pasaron a ser CDs y repitiendo a Carter Beauford en grabaciones de VHS, la técnica fue pasando. Más tarde, pasados los años, decidí tomar clases de batería y, sentado con Gustavo, mi profe, me empezó a pasar algo bastante seguido, que era que él me decía, no, pará, eso todavía no, que no te lo enseñé, no lo hagas. Y yo por dentro pensaba, vos no, flaco, pero mis ídolos sí. Aristóteles decía esto, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Me copa esa definición de la excelencia porque, por lo menos a mí me lleva a hacerme esta pregunta de si es suficiente con la técnica, si alcanza solo con la técnica. Y yo creo que no. Y tal vez eso era lo que quería decir Dave Grohl. La técnica sola no es nada, es solo información. Lo que hace potente a la técnica es la práctica, la ejercitación, la repetición. Pero para eso necesitamos esa cosita adentro que nos impulsa a hacerlo, y era lo que probablemente a mí me estaba faltando con arquitectura. Porque afinamos y empezamos a dominar la técnica en esa ejercitación apasionada. O sea,
eso nos trae nuevas herramientas y con esas herramientas empezamos a crear más y mejor, a tocar más y mejor, a lograr un mejor feel, a no depender de un metrónomo, a no necesitar mirar un crash o un ride como lo hacíamos al principio. Porque ahora lo que nos pasa es que ya sabemos que nuestras manos van a ir exactamente donde tienen que ir. Y cuando tus manos y tus pies fueron tantas veces solos al lugar que tenían que ir, llega el día en el que te animás a cumplir el sueño de grabar un disco con tus amigos. La repetición tiene un rol fundamental porque nos da un feedback y un refuerzo positivo que nos motiva a ir por más. Y ese ciclo se repite tantas veces como sea necesario hasta que llegamos a un lugar que es uno de los lugares más lindos al que podemos llegar, que es el lugar donde dejamos de pensar. En ese momento, la técnica pasa a ser algo muy distinto, se transforma en una extensión de nuestro cuerpo. Es lo que pasa con el brazo de una tenista, los deditos de una DJ, la muñeca de un corredor y sí, también con las extremidades de Dave Grohl. Ahí llegamos a un estado casi idílico. Es el estado que es como el santo grial creativo, el estado de flow. ¿Y cómo logramos entrar en flow? Bueno, de eso se trata el próximo video, de lo que pasa cuando la técnica ya deja de ser un esfuerzo y empieza a fluir, cuando dejamos de copiar a nuestros ídolos y empezamos a confiar en nuestra propia capacidad creativa, y de lo que nos pasa cuando nos damos cuenta que no solo estamos aprendiendo algo, sino que además estamos transformándonos. Si llegaste hasta acá, te lo quiero agradecer. Probablemente seas una de esas personas que no está buscando atajos y eso ya te hace diferente. Y si lo que compartí te dejó pensando, bueno, considera dejarme un like y suscribirte, eso me ayuda a seguir creando este tipo de videos. De vuelta, gracias por mirar, te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Hola, Roberto se llama. Hola, bebé. Hola. Es hermoso. Roberto, vamos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, Roberto.